La muerte de Juan Pablo I. Un pontífice silenciado. La noche del 28 de septiembre de 1978, la luz de la luna apenas lograba colarse entre las columnas de mármol del Vaticano. Un silencio reverencial cubría la Santa Sede, como si el mismísimo aire supiera que algo terrible estaba por suceder. Albino Luciani, conocido como Juan Pablo I, llevaba apenas 33 días como papa, y esa noche, en el interior de sus aposentos, se escribiría el último capítulo de su breve pontificado, uno que muchos aseguran fue cortado de manera premeditada. Juan Pablo I fue una figura profundamente atípica para los estándares del Vaticano, un alma sencilla en medio de un trono rodeado de siglos de intriga, riqueza y poder. Albino Luciani, como fue bautizado, no provenía de una familia aristocrática ni de círculos influyentes. Era hijo de un albañil socialista del norte de Italia, y ese origen humilde marcó toda su visión del mundo. Rechazaba los lujos pomposos, evitaba el boato de los ornamentos papales y prefería que lo llamaran simplemente el Papa de la Sonrisa. Su calidez humana, su cercanía al pueblo y su obsesiva devoción por la verdad lo convirtieron en una anomalía viviente dentro de una institución que, en sus entrañas más profundas, se movía por códigos de silencio, jerarquía rígida y pactos ocultos. Desde el instante en que fue elegido sumo pontífice, Juan Pablo I empezó a incomodar a muchos. Rechazó la tradicional ceremonia de coronación y prefirió una misa simple de entronización. No quiso usar la tiara papal, símbolo del poder absoluto, y vivía con una austeridad que desentonaba brutalmente con los dorados salones del Vaticano. Pero más allá de los gestos simbólicos, su verdadero desafío fue doctrinal y estructural. Quería arrancar de raíz la corrupción que se había enquistado en los altos mandos eclesiásticos, reformar por completo el opaco y escandaloso Banco Vaticano y, sobre todo, desmantelar aquellas redes oscuras que llevaban décadas alimentándose del silencio, el dinero sucio y las alianzas clandestinas entre iglesia, finanzas y política. No era ingenuo, sabía que su cruzada lo ponía en la mira de poderosos enemigos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. Tenía listas, nombres, pruebas. Hablaba con cardenales reformistas en la intimidad y ya había redactado cartas con destituciones que pretendía ejecutar en los días siguientes. Su visión era clara: devolverle a la Iglesia su rostro humano y espiritual, purgarla del cáncer de la codicia y sacarla de las tinieblas en las que había caído. Pero el Vaticano no era un simple templo, era una fortaleza milenaria donde la fe coexistía con el secreto y donde no todos estaban dispuestos a dejar que un papa con alma de pastor abriera las puertas para que entrara la luz. No tardaron en aparecer los enemigos. Entre ellos se encontraban miembros de la curia romana, cardenales influyentes, altos ejecutivos del Instituto para las Obras de Religión, el llamado Banco Vaticano, e incluso figuras relacionadas con la logia masónica Propaganda Due, P2, una organización secreta con infiltraciones en instituciones políticas y religiosas italianas. Juan Pablo I ya había comenzado a investigar las finanzas turbias del Vaticano, descubriendo desvíos millonarios, relaciones con la mafia y movimientos ilícitos de capital. Según testimonios posteriores, planeaba hacer una limpieza profunda en los días siguientes. Uno de los nombres que más inquietaban al Papa Juan Pablo I y al que volvía constantemente en sus reflexiones privadas era el del arzobispo Paul Marcinkus, un hombre corpulento, de voz grave y mirada impenetrable, que presidía el Instituto para las Obras de Religión, conocido públicamente como el Banco Vaticano. A ojos del mundo, Marcinkus era un administrador eficiente y un servidor de confianza de la Santa Sede. Sin embargo, para Luciani, tras esa fachada clerical, se ocultaba uno de los ejes principales de la decadencia institucional que él había jurado erradicar. Marcinkus no solo manejaba las finanzas del Vaticano con mano férrea, sino que tejía una red de intereses oscuros que alcanzaban las más altas esferas del poder económico y político internacional.
Luciani había comenzado a hurgar en documentos y cuentas que revelaban transacciones sospechosas, cuentas fantasmas y desvíos millonarios hacia bancos extranjeros. Todo parecía estar vinculado a una red aún más tenebrosa: la logia masónica P2, el blanqueo de dinero del crimen organizado y la participación de figuras como Roberto Calvi, apodado el banquero de Dios, un financiero cuya relación con la iglesia parecía más una sociedad de conveniencia que un vínculo espiritual. Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, mantenía negocios turbios con el Banco Vaticano, y su rastro se entrelazaba con el de Michele Sindona, otro banquero de origen siciliano, vinculado directamente con la mafia y con operaciones financieras ilegales que ponían a la iglesia en el centro de una tormenta de corrupción. Juan Pablo I no ignoraba los riesgos. Había empezado a tomar notas, a reunir pruebas, a consultar discretamente con cardenales que compartían su preocupación. En más de una ocasión, en la privacidad de su escritorio, dejó caer frases que helaban la sangre a sus más cercanos colaboradores. Lo que voy a hacer traerá consecuencias. Decisiones difíciles se acercan y muchos no estarán contentos. Sabía que estaba tocando intereses demasiado poderosos. Sabía que estaba caminando entre sombras, pero no pensaba retroceder. La mañana del 29 de septiembre de 1978 amaneció, extrañamente silenciosa, en el Palacio Apostólico. Los pasillos que usualmente bullían de actividad a esa hora estaban sumidos en una quietud que parecía presagiar algo oscuro. Fue entonces cuando Sor Vincenza Taffarel, la religiosa que durante años había servido con devoción al entonces cardenal Luciani y que ahora era una de las pocas personas de confianza a su alrededor, se dirigió a la habitación papal como cada mañana. Llevaba consigo una bandeja con café y pan, como lo hacía desde el inicio del pontificado, apenas 33 días atrás. Tocó suavemente la puerta. No hubo respuesta. Insistió. Silencio. Con el corazón acelerado, empujó la puerta y entró allí. Bajo la tenue luz que se colaba entre las cortinas de la estancia, yacía el Papa Juan Pablo I. Estaba recostado sobre su lecho, con el rostro pálido, inexpresivo, pero sereno. Aún llevaba puestas sus gafas y entre sus manos apretaba un libro de meditación espiritual, como si el sueño lo hubiese sorprendido en medio de una lectura piadosa. No había signos visibles de sufrimiento ni desorden en la habitación. Era una escena inquietantemente tranquila, demasiado tranquila. La monja, temblando, retrocedió en silencio y dio aviso a los superiores. El Vaticano anunció, con premura, que el Papa había fallecido a causa de un infarto fulminante. Pero casi de inmediato comenzaron las dudas. Los rumores se esparcieron como un incendio entre los muros vaticanos. ¿Por qué no se realizó una autopsia? ¿Por qué se apresuró tanto la preparación del cuerpo? ¿Por qué las versiones sobre quién lo encontró primero variaban en cada declaración? Algunos decían que había sido Sor Vincenza, otros que había sido el secretario personal. Detalles tan básicos no coincidían. Incluso el horario de la muerte fue inconsistente en los comunicados oficiales. Lo que en apariencia era una muerte natural, comenzó a parecer una cortina de humo cuidadosamente tejida. El misterio había comenzado. No hubo autopsia. El Vaticano negó cualquier investigación y ordenó el embalsamamiento inmediato del cuerpo. Las contradicciones en los testimonios de los funcionarios fueron evidentes. Se dijo primero que lo había encontrado su secretario. Luego Sor Vincenza se afirmó que había fallecido a las 5:30, después a las 4:45. Incluso se ocultó el hecho de que Juan Pablo I había solicitado una reunión de emergencia con ciertos cardenales la noche anterior. Todo parecía cuidadosamente manipulado. La periodista inglesa Penny Lernoux y el escritor David Jalop fueron de los primeros en denunciar públicamente la posibilidad de un asesinato. En su libro In God's Name, Jalop afirma que el Papa fue envenenado con una dosis letal de digitalina, una sustancia difícil de rastrear en el cuerpo si no se realiza una autopsia a tiempo. Su fuente era un informante dentro del Vaticano que, por temor a represalias, nunca reveló su identidad.
Otra teoría sugiere que Juan Pablo I fue silenciado por querer revelar la presencia de obispos y cardenales, miembros de la logia masónica, P2, algo absolutamente prohibido por la doctrina católica. Se dice que tenía en su escritorio una lista de más de 120 clérigos implicados, lista que desapareció misteriosamente tras su muerte. Entre ellos se encontraba el poderoso cardenal Jean Villot, quien sería el primero en llegar a la habitación del Papa esa mañana y el último en salir. Villot habría retirado de la habitación personal del Papa varios documentos, incluyendo la famosa lista y una serie de cartas dirigidas a obispos reformistas. También se llevó las gafas, el vaso de agua y el frasco de medicamentos. Toda la escena del crimen, si es que lo fue manipulada antes de que cualquier investigación externa pudiera iniciarse. Un velo de silencio descendió sobre el Vaticano, envolviendo la verdad con un manto sagrado. Mientras tanto, fuera de los muros papales, la conmoción crecía. ¿Cómo podía morir tan repentinamente un papa aparentemente sano? ¿Por qué un pontífice tan amado por el pueblo fue rápidamente reemplazado por Juan Pablo II, sin cuestionamientos? Muchos creen que el Vaticano, asediado por intereses cruzados y alianzas siniestras, eligió la estabilidad institucional por encima de la verdad. En los años siguientes, varios personajes implicados en el entorno de Juan Pablo I murieron en 1909 en circunstancias sospechosas. Roberto Calvi apareció colgado bajo un puente de Londres en 1982. Se dijo que fue un suicidio, pero la investigación concluyó que fue asesinado. Michele Sindona fue envenenado en prisión con café contaminado. La red se fue deshaciendo, pero los cabos sueltos nunca se ataron del todo. Hasta el día de hoy, el Vaticano no ha permitido ni una sola exhumación del cuerpo de Juan Pablo I. Ninguna autopsia oficial, ningún análisis forense, solo silencio. Un silencio espeso y cargado que pesa como una lápida sobre los hechos de aquella noche. A pesar de los insistentes pedidos de investigadores, periodistas e incluso de algunos prelados de dentro de la iglesia, la tumba de Albino Luciani permanece cerrada, sellada bajo mármol y misterio. Es como si la institución más antigua del mundo hubiera decidido enterrar no solo su cuerpo, sino también las incómodas preguntas que aún lo rodean. La muerte de Juan Pablo I no solo dejó un vacío en la sede de Pedro, sino una herida abierta en la conciencia colectiva de quienes creyeron en su visión. Su pontificado duró apenas 33 días, tan breve que algunos lo llamaron el Papa de la Luna, como un destello fugaz en una noche oscura. Pero en ese breve tiempo hizo temblar estructuras. Su humildad desconcertó. Su determinación inquietó. Su sonrisa, cálida y sincera, contrastaba con los rostros endurecidos de quienes llevaban décadas moviendo hilos en los pasillos curvados del poder vaticano. Y así, su imagen quedó congelada en el recuerdo de millones. Una sonrisa que parecía decir más de lo que mostraba. Una expresión detenida en el tiempo, convertida en símbolo de un papado que pudo haber sido un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, pero que fue interrumpido de forma abrupta, sin explicaciones claras, como si algo o alguien hubiese decidido que ya había sido suficiente. Porque hay fuerzas que no descansan, fuerzas que operan detrás de las cortinas de lo visible, redes de influencia, secretos, pactos antiguos, y en ese tablero invisible, Juan Pablo I fue quizás una pieza incómoda, un obstáculo en el camino de quienes preferían mantener las sombras intactas. Por eso, su historia sigue viva, no en las homilías ni en los libros oficiales, sino en las preguntas que aún nadie ha respondido, en las miradas esquivas, en los documentos perdidos, en el eco inquietante de un papa que tal vez supo demasiado y no tuvo tiempo de actuar. ¿Fue realmente un infarto lo que apagó la luz de Juan Pablo I? ¿O fue la verdad lo que más temieron sus enemigos? Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Juan Pablo I fue asesinado?
¿Qué secretos siguen enterrados bajo la Basílica de San Pedro? Suscríbete al canal para más historias como esta. Dale like si te gustan los misterios reales contados con profundidad. Comparte este video con alguien que ame los secretos del Vaticano y la historia oculta, porque aquí revelamos lo que otros temen contar.